Olá, vamos dar início à conferência de novo. É, Bom, eu gostaria de dizer que o Fórum Salvador, particularmente, pessoalmente, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, no MAN, o Museu de Arte Moderna, Salvador, com o Luiz Scovitch, né, que eu tenho uma transferência enorme pelo seu escrito, porque acho que traz sempre algo de uma transmissão do inédito, assim, do novo, e essa relação entre a teoria e a clínica. Isso me faz ler várias vezes As Marcas de uma Análise. É um livro que eu tenho muito. é, Sei que não está publicado, tá esgotado, né? E, enfim. Mas o Luiz Scovitch, ele dispensa apresentações, mas eu vou apresentá-lo, né? É um psicanalista AME, na Escola dos Fóruns do Campo Lacaniano, do Fórum França, argentino, e tem, como eu disse, né, muitas publicações, né? Eu acho, como eu disse, né, as marcas de uma análise, a perversão e a psicanálise, a identidade, escolha o destino, urgência do fim, e tem as conferências latino-americanas, né? Então, são muitas publicações, e como eu disse, né, com essa marca de uma transmissão muito particular. Então, vou passar a palavra a ele, ele vai falar hoje sobre transferência e ato, hoje nessa conferência. Né? Muito obrigada. Então, muito obrigado a vocês. É um gosto para mim estar com vocês. Eu peço desculpa pelo meu português, mas faço o máximo para falar na sua língua. Transferência atual. Lacan levou 15 anos para introduzir claramente sua proposição sobre um ato muito específico, o ato analítico. Mas podemos perceber, na verdade, que tem uma coisa de gradual. O termo de ato analítico substitui o termo de ação analítica, o que Lacan faz referência mais cedo. A ação analítica, como qualquer ação, presenta o problema de se referir únicamente ao movimento. Por exemplo, dizemos o nome de ação. Por que não falamos de uma mulher da ação? A ação é frequentemente associada à atividade. La falta de acción es conectada con la inhibición, entonces a la pasividad. Ya tenemos ahí preconceptos sin duda que tienen que ser defectos. Vale resaltar que Lacan comienza entonces con la cuestión de acto. No apenas porque un acto es necesario para iniciar su enseño, como más tarde fue un acto necesario para fundar su escuela, mas porque también su primera concepción da fala es encontrar su ligación con o acto. Así, no primero seminario, Lacan introdujo a análisis como una realización de fala, la fala.
Entonces, Lacan postula a fala plena como acto de falar. Y retorna a eso al final de su enseñamiento para afirmar que o acto de falar es una acción de un inconsciente particular, base de todo análisis. De facto, o acto es un efeito de un desejo, efeito da própria fala, mesmo que o momento do acto não haja fala. O acto es fundamental para todos los comienzos. Y por tanto, para el sujeto, o que llevó Lacan a adoptar la frase de Goethe en Fausto, no principio era o acto, para argumentar que esa frase es equivalente a decir no principio era o verbo. Para se establecer como sujeto, o sujeto debe consentir con el discurso de otro. Mas una objeción también es necesaria para se fundar, para fundar cada existencia como singular. Este es o acto singular do sujeito, a força motriz por trás de todos os seus atos públicos. Então, tem um acto que institui, um acto de sujeito, como um acto de fala que é necessário para compreender a natureza do ato do analista. Este es un momento inaugural de la experiencia analítica. Eso demuestra que si o análisis ocurre de facto por medio de una demanda del sujeto, mas es o acto do analista que fundamenta experiencia. Aquí se retoma la idea que al principio está o acto del análisis. O sea, a transferencia como encenação da realidade do inconsciente. O que é um acto para um analista? Lacan alude ao deslize como acto de linguagem. Sim, sim, português. Lapsus. Como acto de linguagem. Ou seja, esto permite conectar o acto a una cosa de la fala que es significativa. En este punto de emergencia, tem un punto original no acto, es una nueva percepción del sujeto, una abertura. Presúmese sempre a posteriori si un acto de palabra tuvo valor. Lacan se refiere a un fin de operación significativa cuando se trata de la constitución del sujeto y ve como un impropio o término de intervención do analista. Lacan fala de operación analítica, una operación de significante. En ese sentido, Lacan se distingue de una concepción según la cual él espera como ejemplo paradigmático o caso de Leonardo da Vinci, para que Lacan enfatiza da un lado, una actividad extrema, embora afirma que su obra carrega la marca de una singular inhibición. Se ve que para Lacan una grande actividad no quiere decir
que es igual a un acto, no quiere decir tampoco que la actividad implica la ausencia de inhibición. Para Lacan, esto es paradigmático o que aconteció con Leonardo para indicar que toda su actividad es una actividad a un nivel imaginario. Eso demuestra que una creación de una obra no excluye a inhibición y que a gran actividad no implica necesariamente que sea un acto. Lo que está ya presente es la idea fundamental vía Parlot de Salto. Esta es una idea ya fundamental para la cuestión del acto. El acto implica la discontinuidad. Además, tenemos la concepción del acto anticipada con la idea de lo que Lacan llama la realización auténtica. Antes de hablar de acto, fala de realización auténtica. En ese sentido, desde el inicio, Lacan no se limita a descifrar el enigma del inconsciente, mas también considera a satisfacción del deseo. Y lo que se puede resaltar es que pone como fundamental la idea de una realización del deseo. Entonces, se puede resaltar que Lacan él mismo comenzó con una idea, pues formalizó, mas él comenzó con idea de acto. Un acto en Lacan mismo fue necesario para iniciar su enseñamiento. Un acto fue necesario como ya dice para fundar su escuela, mas también en su primera concepción de lo que es la fala en relación al acto. Mencioné o acto que establece o proceso analítico, o acto de sujeto también como acto de fala, ma o acto del analista. O acto del analista es el momento inaugural de la experiencia analítica. Se faló antes que o comienzo está o amor. Lacan faló, o comienzo está el amor, también faló que o comienzo está la transferencia, mas para que comience el análisis es necesario o acto del analista. Entonces, o acto como momento inaugural. Eso demuestra claramente que se ha análisis que la se da de facto por medio de la demanda de un sujeto, que es demanda que se dirige a un sujeto supuesto saber, ma es o acto do analista lo que fundamenta la experiencia. Ahí se ve ya la discontinuidad, la necesidad que exista una discontinuidad del inicio del análisis, desde el inicio del análisis. En ese sentido se puede decir que o acto analítico establece o inconsciente. ¿Esto qué quiere decir? Que los sujetos tienen inconsciente antes del análisis, ma o inconsciente del sujeto es transformado desde el inicio del análisis por el encuentro con el acto del analista.
Lacan avanzó también en relación a la transferencia, en relación ao acto, porque formula que la transferencia es la puesta en acto de la realidad del inconsciente. Eu acho que o acto es lo que permite fundamentar la existencia de un análisis lacaniano, porque es a partir del punto de vista del analista del modo y cómo instala el acto, como el analista se instala como analista y la cura se va a poder instalar y todo el percurso del análisis seguirá las consecuencias de ese acto inicial fundador. Entonces, la transferencia se instala con una función del sujeto supuesto saber, mas al mismo tiempo que Lacan recordó que es necesario de parte del analista la necesidad de un acto para instalar el sujeto supuesto saber. Lacan se refirió, antes de falar do acto como eu falei, faló de acción y de una crítica al psicoanálisis que utiliza el binario pensamiento-acción, indicando la asimilación de la acción a la motricidad. Y comienza a utilizar un término de acto, por ejemplo, cuando se refiere al ejemplo del acto de nacimiento. Ahí se ve ya la discontinuidad con este ejemplo. Antes y después. Ese momento permite situar un antes y un después. Del mismo modo que, por ejemplo, un acto notarial, a partir del momento en que se inscribe un acto notarial, tiene un antes y tiene un después. En ese sentido, Lacan hace la diferencia del análisis no únicamente con relación a un conocimiento, a un saber, mas a un saber hacer, que es otra cosa, saber hacer con el propio inconsciente. Entonces, entramos aquí en las consecuencias. Esto tiene consecuencias para distinguir el saber dentro del discurso analítico y el saber en el discurso universitario o el saber producto de la ciencia. O saber hacer del analista no es un saber hacer con una habilidad particular que se enseña. No se trata de una profesión. Cuando Lacan introduce la noción de operación, es ya fundamentalmente la noción de operación está ligada a la noción de acto psicoanalítico. Es decir, cómo un acto opera psicoanalíticamente. Es una pregunta de Lacan que cada uno tiene que se hacer. ¿Cuál es la esencia de lo que un psicanalista opera en el acto? Y es así que Lacan, para demostrar o acto del psicoanalista, comienza con el acto sintomático. Que permite situar el acto sintomático a partir de Freud. ¿Cómo se dice fracaso? Fracaso. ¿Cómo ten un fracaso
en el acto sintomático, mas al mismo tiempo es una solución, porque es la revelación de una verdad. Cuando Lacan introduce o acto se refiere a sociedades analíticas existentes, las cuales el modo de enseño es un modo de enseño que excluye completamente la perspectiva del acto. ¿Por qué? Porque las sociedades analíticas están basadas en lo que Lacan llama la doxa y la norma, que es lo que se faló antes. La doxa y la norma. En ese sentido, entonces, Lacan, como punto fundamental de perspectiva para el análisis, se faló también de hizo antes la idea de falta de garantía. Si se llega a la idea de falta de garantía, es a partir del momento en cual Lacan faló que no hay otro del otro, como también faló que no hay verdad sobre la verdad. Esto quiere decir que ten siempre una media verdad y no ten tampoco transferencia de la transferencia. Esto quiere decir que no ten objetividad posible. Tem un casal, l'analizzante e l'analista e ninguém de fora puede venir garantizar lo que está acontecendo. Por supuesto, tem la posibilidad de la supervisión, pero la supervisión en francés se dice también control, no es una palabra que es justa, control, porque no se trata de controlar al analista, de lo que se trata es de poner a la prueba el acto del analista, o control o a supervisión esquizo, como o analista demuestra su relación con o acto. Cuando falei antes de o que es o acto, es no momento do acto el analista no piensa. Tienen que tener en cuenta que Lacan faló también que el analista son dos. O analista que realiza o acto, en ese momento no es sujeto, no piensa, y después Lacan dice el analista que piensa o acto que piensa. Dos, ¿por qué? Porque el momento que no es el analista falso o acto, no es sujeto. Para poder pensar o acto es otro momento fuera del análisis en el cual el analista piensa los efectos que él produce. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que el término del acto emerge en Lacan en relación a la falta de garantía, en el sentido que no tiene una palabra final, tiene un desplegar en razón, se autorizar de sí mismo, falta siempre la última palabra. La última palabra no la tiene nadie. Y esa es una perspectiva que Lacan trazó muy serio en la dirección de la cura de los principios de Sopodal, cuando él habla de las virtudes alusivas de la interpretación. No hace referencia a Santa Agustín y dice, en relación a la pintura del dedo levantado de Santa Agustín, Lacan dice, es un dito que apunta al horizonte deshabitado del ser. El horizonte deshabitado del ser es
una zona de falta de garantía, una zona donde no tem significante es el modo ya en el cual Lacan comienza a tener una concepción que tiene un real y que o que apunta el dito, que es el dito del analista, un dito que no dice, você o que me está hablando quiere decir esto, ma el analista en el acto está mostrando, da una indicación, da una dirección, la dirección a lo que apunta el análisis es a un real en el cual hay una ausencia de significantes, vacío de significantes, al cual cada uno tiene que pasar la experiencia en la transferencia. No es suficiente leer los textos de Lacan que pasar la experiencia de la transferencia. Lacan me faló de un modo muy claro. En su seminario dice, el manejamiento del objeto A, vocês não têm isso de meu seminário. É só uma questão de experiência, que quer dizer experiência transferencial. Então, la questão do ato é correlativa de la finalidade que Lacan propuso para el análisis como una finalidad que no puede ser el último significante, la última palabra sea tomar o analista como modelo de sí mismo. Es una pregunta fundamental. Cada uno como analista tiene que se hacer hasta qué punto uno se liberó de la identificación con su propio analista. Estuve en una, tengo poco tiempo, ¿cuánto? Ok. Estuve poco tiempo atrás en un coloquio en Bruselas, de un analista que hizo una intervención en la cual él habló de su análisis con Lacan. No, no sé, Lacan murió hace 40 años, 40, 80, 40 años. Entonces, él terminó su análisis antes, la muerte de Lacan, y explicaba a gente que pocos días atrás, en el momento de acompañar a un paciente, tomó la decisión de hacer con el paciente la misma cosa que Lacan hacía con él mismo. Él se demandaba el estatuto de esa posición, estaba sorprendido de lo que acontecía. Él respondí para él que para mí eso no es la identificación con el analista. Eso es la marca de algo de la experiencia del análisis que el analista deja no corpo do sujeto. Ese sujeto encontra eso 40 años después, no es algo que él se fija, se pone como modelo para hacer con sus analizantes, está atravesado por una experiencia que fue la experiencia de cuerpo a cuerpo con la. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en distinguir qué entendemos por identificación o analista y qué queda de la relación con un analista después que terminó el análisis. Yo acho que hay algo que pasa de la analista al analizante, ainda que no sea una identificación.
con un término tu ato, o que estamos con Lacan es en una posición radical, no radical como un valer de discontinuidad. Eso existe en la orientación lacaniana. Si uno sigue la lógica de Lacan, como falei antes, toda interpretación de analista tiene que tener la exigencia de ser un acto. Toda fala del analista, ainda cuando dice buen día, soy paciente, tiene que tener como punto de exigencia la idea de un acto. Ahora bien, Lacan se preguntó cómo tener la certeza de un acto. Y ahí aparece la idea que el acto depende, en francés dice, l'acte dépend de ses suites. El acto depende de lo que sigue más. Y el término suite es un término lógico y matemático. Quiere decir que se puede seguir los efectos de un acto y poder decir, ahí hubo acto, si la lógica que se produce después es una lógica de transformación en relación a lo que estaba antes. Esto quiere decir que el sujeto no es el mismo antes y después. Esa es la idea del acto. Si un sujeto puede decir, ahora no soy el mismo que antes, ahí uno puede hablar de acto. Puedo hablar de una experiencia personal. Trabajé muchos años en un servicio de medicina de urgencia, donde todas las mañanas yo pasaba y me preguntaban en ese servicio de urgencia los casos de tentativa de suicidio, si el sujeto podía salir a su casa o tenía que ficar internado. O que es interesante es suicidios, tentativas de suicidios muy graves, sujetos que decían, no veo dónde está el problema, voy a recomenzar, voy a continuar a hacer el mismo jeito los días que ven. El sujeto no tenía ningún efecto, ya realizó un acto de suicidio, un acto fuerte. El sujeto no fue transformado. Y los significantes son los mismos. Entonces, cuando uno habla de transformas del sujeto, tiene que percibir que algo del discurso del sujeto mudó. Si no muda en el discurso, de lo que se trata no es de un acto, sino de pasar al acto. Y eso es fundamental, hacer la diferencia entre acto, acting out y pasar al acto. L'acting out es una salida de un simbólico que se puede tornar a un simbólico. O pasar al acto es salida de un simbólico, mas sin posibilidad de voltar a lo simbólico. El sujeto te dice, mañana voy a recomenzar. Es un sujeto que no está en lo simbólico, es un sujeto que salió de lo simbólico sin ninguna posibilidad de subjetivación de la experiencia. Para él no existió la experiencia del intento de suicidio. Y después del acto, en el cual eu falei de la transformación de un sujeto, el sujeto no es más o que era antes. Entonces, no acto, o sujeto sai de la indeterminación. Sujeto no es más el sujeto que está en la pregunta,
es un sujeto que está en la certeza de su ser. Tengo más cosas para decir, pero tenemos conmigo tiempo para Bom, muito obrigada, Luiz. A gente foi acompanhando aqui a sua fala e eu não vou me alongar muito, mas eu gostaria de colocar algumas coisas que eu pensei enquanto eu lia, né, que foi me chamando a atenção, e depois eu passo a palavra quando as pessoas formulam suas questões e podem colocar e aproveitar sua vinda e poder dialogar com você. Quando a gente estava formulando o programa do fórum desse ano, o ato psicanalítico, suas ressonâncias, a gente pensou na questão do ato como ressonância, né? Tanto é que nossa imagem é isso, né? É um ponto que ressoa e faz ondas, né? Faz movimentos, né? Essa imagem ficou para a gente como uma coisa bastante importante, e quando você foi dizendo disso, que circunscrevendo a questão do ato e da transferência, foi me passando isso, da importância aí, né, desse ato inaugural. Você retoma Lacan quando ele diz que o princípio era o ato, né? É que Goethe traz a questão do princípio era o ato, e que Lacan toma isso como uma questão para a gente pensar o ato analítico. E essa questão, né, de que o analista é que funda essa experiência, né, é bastante particular, porque se não há analista, não há análise, né? Então, por mais que se tenha uma demanda de análise, isso precisa ser encaminhado através do ato do analista. Então, é preciso que haja analista que tenha isso que tem esse lugar de inaugural. Você fala da operação analítica como uma descontinuidade, né? Isso que gera uma descontinuidade, que provoca, né, algo que não. Você vai caminhando por aí falando sobre a questão do não há garantias, né? A gente estava conversando sobre isso, né? De que, terminou uma análise, mas continua assim, assado, né? Isso não é garantia, né? Do que a gente está falando que é terminar uma análise. E aí a gente pode cair nessa questão da identificação, que a IPA, né, propunha, que é uma identificação ao analista. Isso que você diz, não há uma identificação ao analista, né, nem ao ideal, né, e sair dessa ideia aí muitas vezes é desconfortável e ao mesmo tempo muito importante para a gente pensar a psicanálise como algo que a gente aposta, não tem garantia, né, mas vai, né, mas o que garante, que minimamente garante isso que está nessa experiência de uma análise, né, que faz com que a gente continue, e diga, vamos, continua, né, então isso seria uma questão que talvez me surgiu aí, para ele colocar o que é dessa marca de analista, talvez a influência da leitura do seu livro, e que você fala com muita propriedade dessa marca que um analista deixa no corpo, né? Gostaria de lhe ouvir mais sobre isso. Me lembrei aí agora da abertura, quando o Vera fala do rela-rela. Não sei se você sabe o que é rela-rela, se abraçar, se aproximar. Aqui em Salvador a gente rela-rela, né? Então, é uma expressão
né, dessa coisa de estar corpo a corpo, né? A gente tem apostado nisso, de estar presencial, de voltar a estar próximo, né? Mas a particularidade disso numa análise, né? Me preocupa muito a ideia da psicanálise quase virar, as pessoas não se questionarem muito sobre a questão de atender somente online. Acho que a gente tem que tomar muito cuidado, ficar divertido sobre isso. Enfim, mas eu passo a palavra agora à plateia, Olga, mas se você quiser comentar um pouquinho, para me interromper, sim? Lacan Fala mesmo. Ó, diz coisas muito complicadas, também diz coisas muito simples. para de falar. André aqui também levantou a mão. Então, André Fernandes. diz coisas muito complicadas, mas também coisas muito simples. Diz que un análisis es una pregunta y una respuesta. Y agrega la respuesta, lo dice en francés, no sé dónde van a encontrar la traducción, y dice la respuesta a veces es très corta. ¿Cómo se dice? ¿Alguien me puede ayudar? Como boba. La respuesta es a veces boba. Cuando uno imagina cuántos años pasó activando todo eso para encontrar una respuesta boba, mas en el medio pasan muchas cosas. Mas eso quiere decir que pican preguntas después de un análisis, mas sobre todo fica una respuesta. La indeterminación inicial que caracteriza al sujeto que comienza un análisis. Todos los sujetos que comienzan un análisis comienzan o no puedo hacer esto, o no sé cómo pasar, y indica una pregunta sobre cómo hacer. O análisis no responde cómo hacer, mas con el título dirigido muestra a donde el sujeto puede encontrar la respuesta. Entonces, se comienza por una indeterminación que se sale con una certeza. Si no hay certeza final, no hay fin de análisis. Por eso cambia la posición de un analista si practica el análisis antes de haber terminado su análisis o después. Si practica antes de ter terminado su análisis, no dispone ainda de la certeza de lo que se espera finalmente de un análisis. Porque un análisis es verdad, es una aposta. Aposta que algo va a acontecer. Mas, ¿por qué propone un análisis aquel que algo? ¿Por qué propone un análisis a alguien? Uno propone un análisis porque fiz la experiencia personal que eso va a tener consecuencias fundamentales en la vida del sujeto. Entonces, en ese sentido es una apuesta, mas no es una apuesta de póker, es una apuesta basada en una experiencia personal. Si la experiencia para mí fue que yo llegué a una certeza, ¿por qué no va a ser posible para otro? Esa es la apuesta.